empecé con la carrera de comunicación. Yo soy de la tercera promoción de comunicación social que se abrió en la Universidad Técnica de Ambato. Ujú. Empezamos a hacer fotos, él me explicó brevemente, o sea, el funcionamiento de la cámara, Ajá. todo eso, me prestó. Y como que ahí nació ya Se prendió ese bichito. la pasión por el lado gráfico, por la fotografía, algunas fotos ahí. Y era emocionado luego de que ya estaban las fotos reveladas en blanco y negro y posteriormente publicadas en el periódico. Entonces yo empecé a hacer este tipo de cosas como una pasantía, pero ya tenía los periódicos y les indicaba a ciertas personas acá de Píllaro y decía, pues, miren, o sea, esto salió, o esto hice, o de alguna fiesta. Usted no puede ver ahí porque la película se vela, pues, o sea, no había cero luz. Y entonces usted hacía todo al tacto, o sea, mecánicamente, manualmente, usted ya sabía, o sea, cómo sacar la película, después cómo cargar la película. Me acuerdo que la película en blanco y negro venían en unos tambores que les mandaban desde la matriz de Quito y se tomaba las fotos, o sea, tan crudamente, o sea, no había restricción en ese momento y se publicaba así, o sea, la contraportada del diario La Hora era siempre Crónica Roja. Y como decían, o sea, en ese entonces, Se vendía eso. mientras haya Crónica Roja, el periódico sale más. Ajá. Y los voceadores, o sea, gritaban, ¿no? Y Claro. indicaban Con igual la foto, con la foto. eso, correcto. Entonces, amarrados los troncos y el niño había estado sentado en los troncos. Ah, lo cogió ahí. Entonces se revienta la cadena y los troncos ruedan y le aplastan. O sea, yo hasta ahora me Y acuerdo, o sea, fue una de las cosas más impactantes de fotografiar, o sea, de ver en ese sentido ahí, ¿no? Y yo como era delgadito, me meto por la ventana, bueno, ahí me acomodo con la cámara, me salto, le destapo yo mismo a la persona que estaba ahí y empiezo a hacer las fotos. Y alguien me grita, ¡hey! ¿Qué está haciendo? O sea, fue el susto de mi vida igual, o sea, yo ahí dentro, o sea, yo porque tenía que regresar por la ventana mismo. Y había sido don Segundo López, que era fotógrafo de Diario El Heraldo, la competencia nuestra, pero ya, bueno, éramos eran buenos, panas. buenos amigos. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Papingo Producciones. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el licenciado Carlos Campaña. Vamos pues a conversar de toda su historia, a quien también le damos pues la más cordial bienvenida. Un gusto saludarle nuevamente, eh, una oportunidad para conversar sobre mi trayectoria, lo que he hecho por Píllaro, por la provincia, por el país. Y nuevamente estoy muy agradecido igual por este espacio. Sé que muchas personas nos van a ver y van a comentar porque son cosas en positivo que hemos venido haciendo a lo largo de un buen tiempo. Bueno, pues como dijo el descuartizador, vamos a ir por partes. ¿Quién es Carlos Campaña? ¿Dónde nació? Bueno, Carlos Campaña nace en el Cantón Píllaro un 20 de mayo de 1976. Mi padre, Carlos Campaña, de la parroquia Marcos de Espinel. Mi madre, Elvia Carlota Moya, igual de la parroquia Marcos de Espinel. Y bueno, yo he venido haciendo muchas cosas, pero tomando en cuenta, o sea, que yo vengo desde el campo, vengo de la parroquia Marcos de Espinel. Soy orgulloso de mis raíces, igual. Mi niñez y juventud la pasé en el campo, en compañía de mis padres, igual, ayudándoles ahí en las cuestiones agrícolas, ganaderas. Y de ahí pues hubo la oportunidad ya de enrumbarse por temas ya de estudios en otras actividades, pero yo vengo de la parroquia Marcos de Espinel, orgullosamente. O sea, ahí hizo la escuelita. No, yo en la escuela estuve en la Mariscal Sucre, Ah, porque mi papá, él también estudió en la escuela Mariscal Sucre ya. a su tiempo. Entonces, él tenía ese gusto de que nosotros igual continuemos y que vayamos a la escuela Mariscal Sucre. Entonces, con mis tres hermanos estudiamos pues en la escuela Mariscal Sucre y bajábamos
caminando en ese entonces Ajá. desde la parroquia Marcos Espinel. Éramos un buen grupo de estudiantes que bajábamos conversando, jugando, y el trayecto se hacía bastante corto Ah, para llegar acá. Y llegábamos puntuales, o sea, no, ya. no había problema en No eso. había el pretexto que la distancia, que no hay vehículos, sino que cuando se quería, pues, entre jugando y no jugando, correteando llegábamos, diga. Claro. Sí, como mencionaba, éramos un buen grupo que bajábamos de la parroquia Marcos Espinel a estudiar acá al centro de Píllaro. Creo que nos hacíamos alrededor de unos 20 minutos entre juegos, risas, que el uno le molesta al otro y todo eso. Y por la tarde regresábamos de la misma manera. Igual subíamos caminando por ahí con alguna golosina y llegábamos nuevamente a la casa a cambiarnos de ropa, hacer alguna actividad, bueno, luego de comer algo, hacer alguna actividad con los padres que se dedicaban a cuestiones agrícolas, ganaderas, como le menciono, y tocaba apoyarles a ellos, obviamente. Y la tarde, ya de que se terminaban estas actividades, nos dedicábamos a hacer los deberes tipo 4 de la tarde, más o menos, para adelante. Después del ordeño. Sí, 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 hablemos así, porque Marcos Espinel es una tierra ganadera por excelencia, ¿no? Y mis padres igual tenían el ganado, ¿no? Entonces se les ayudaba a ellos, aprendimos con ellos muchas cosas, y pues ese era parte del diario vivir en ese entonces. Y pasamos al colegio. Claro, yo de la Escuela Mariscal Sucre pasé al colegio Jorge Álvarez, Al patrón Jorge Álvarez. correcto, al patrón Jorge Álvarez. La misma dinámica, bajábamos caminando, subíamos caminando, igual éramos un buen grupo. En cierto momento a mí me gustaba ir con las personas ya más jóvenes, no sé, tenía esa empatía, ¿no? Personas que ya estaban en un nivel más superior, y yo me unía como que era el más pequeño del grupo, ¿no? Entonces siempre bajaba con los jóvenes que ya estaban en los niveles superiores, me gustaba, conversaban cosas, y bueno, uno se aprendía. Y así fue la trayectoria en el Colegio Jorge Álvarez. Eh, Fue muy grato haber estudiado ahí con profesores de mucho prestigio, de mucho respeto. Creo que uno, tanto como a nuestros padres, como a los maestros, ni siquiera con la mirada en ciertas cosas, o sea, de refutarles o no cumplir lo que ellos decían, ¿no? Había mucho respeto, nos hemos criado de esa manera, pues, y muy agradecido por ello. Antiguamente la educación era completamente distinta. Se dice que la educación viene de la casa. Había que Así es, saludar a los mayores con, con todos los correcto. honores. Sí, pues eso es lo primero que le decían en la casa. Por favor, saludando a las personas mayores, saludando a las personas que le encuentran en la vía, ¿no? Y uno creció con ese respeto. Yo creo que hasta ahora, o sea, mantenemos eso, inculcamos a nuestros hijos también el respeto, el saludo, que ya hoy casi se va perdiendo. Pero bueno, o sea, nosotros lo mantenemos, crecimos de esa manera, y yo agradezco igual esos valores que nos inculcaban nuestros padres, y también por ende los maestros, ¿no? Y uno también se les tenía ese respeto, y ahora como que ya un poco hay una buena distancia, ¿no? Se ha venido a menos. Me quitó la palabra, bastante venido menos, estamos en esos espacios de la parte moral, podríamos decir que ya no sé, en las mismas escuelas antiguamente había lo que era la cultura, la cívica, ahora, ¿qué también será eso? Así Claro. nomás estamos. Sí. Y pasamos, digo usted, al nivel superior. Bueno, luego del colegio Jorge Álvarez, pues yo pasé a la Universidad Técnica de Ambato. Eh, Empecé con la carrera de comunicación. Yo soy de la tercera promoción de comunicación social que se abrió en la Universidad Técnica de Ambato. De la misma manera, o sea, siempre empecé a llevarme con la gente que ya estaba más adelante. Me llevaba muy bien con la primera promoción, me llevaba con muchas personas de la segunda promoción, y como digo, yo era de la tercera promoción de comunicación
social de la Universidad Técnica de Ambato, una carrera nueva para ese entonces. Ajá. Y bueno, o sea, me gustó bastante cuando ya se inició con el preuniversitario, como se les llamaba Ajá. anteriormente, una época de prueba. Pasé eso, empecé el primer semestre y ahí yo ya tenía compañeros que trabajaban en medios de comunicación, Ujú. específicamente en el diario La Hora de De Ambato. Ambato. Caso concreto, Raúl Díaz, Ujú. Marcelo Barriga, Carmita Arias, eran personas que ya estaban en el medio, pero no tenían el título. Ujú. Entonces se dio la oportunidad, pues, de que se abrió comunicación social en la Universidad Técnica de Ambato y ellos también fueron a estudiar esta carrera. Pero ellos, por la experiencia que ya tenían en un medio de comunicación, pues fueron directo a lo que sería el primer semestre, ¿no? Ajá. Entonces ellos no pasaron por el pre. Ajá. Y a mí me llamó la atención bastante con una de las personas que mencioné, él se llama Raúl Díaz. Él andaba con dos cámaras bastante grandes que yo ni siquiera las había visto. Ajá. Y me llamaba la atención, pues él siempre estaba con su cámara colgada por el cuello, Como corbata. sí, y la otra colgada en el brazo, una más pequeña, ¿no? Pero entonces a mí me llamaba la atención. Me hice bastante amigo de él y le preguntaba, o sea, que cuál era la actividad, o sea, que por qué andaba con las cámaras, todo eso, ¿no? Entonces ahí me explicaba que él desde joven pues se inclinó por el tema gráfico, por la fotografía y que hubo la oportunidad de trabajar en el diario La Hora. Bueno, él venía desde el diario El Avance, Claro, antes también había ese día de el calabaza. diario Avance que circulaba en Ah, Ambato. ajá. Hubo una temporada donde se pierde el diario El Avance. Los mismos accionistas de este periódico se vinculan con gente de Quito y de Loja Ah, y traen, como decir, no sé si sea la palabra adecuada, como que traen la franquicia ujú. Ambato y forman el diario La Hora en Ajá. Ambato, que hoy es el diario La Hora Tungurahua. Ajá. Entonces desaparece el avance, la gente que estaba trabajando ahí, como tenía experiencia, Ujú. pasa a formar parte del diario La Hora. Uno de ellos, Raúl Díaz, que era el fotógrafo de planta, Mm, tanto del avance que desapareció y a lo que vino el ahora. diario La Hora. Entonces era una persona bastante accesible y me acuerdo que en una clase pues él nos dijo, miren, yo soy fotógrafo de planta del diario La Hora, más adelante vamos a necesitar personal, todos ustedes están estudiando comunicación social, si es que alguien se inclina por la fotografía, pues cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyarles, en lo que pueda indicarles, pues lo vamos a hacer de la mejor manera. Y es más, yo quisiera formar un pequeño club de periodismo para de esta manera poder llevar información al diario La Hora. Dentro de eso, pues él nos invitó a una salida fotográfica, obviamente solamente con la cámara de él, Ujú. y nos decía, pues si es que tienen alguna cámara por ahí en la casa o de algún familiar, igual lleven, yo les ayudo con la película, con los rollos fotográficos, Ah, claro. para que Antes había los ustedes, rollos claro, esos. para que ustedes puedan tomar fotografía. Ujú. Total, la invitación era para un sábado. Se inscribieron como unas 10, 15 personas. Yo no me inscribí, Ujú. no sabía si es que iba a acudir Ah, o no. Pero a la final llegó ese sábado, hubo la oportunidad de ir, como que dijeron, a ver, 8 de la mañana nos topamos en el reloj del Parque Ceballos ujú. y de ahí nos vamos a un destino turístico. Bueno, en ese entonces nos íbamos a la reserva de los Ilinizas. Ah, wow. Sí, para mí era nuevo igual, o Ajá. sea, salir de lo que era Mm, Ambato, ujú. o salir de lo que era Píllaro, todo eso, ¿no? A la final llegué solamente yo a esa reunión, a esa Mm, cita que se hizo. mm. Y obviamente nos fuimos igual con Raúl, solo los dos, y dijo, Wow. me duele bastante de que mucha gente se inscribió, pero a la hora de la hora no llegaron. Ujú. Me acuerdo, ahí fuimos al terminal de Ingaurco, tomamos el bus, todo eso, allá agarramos una camioneta de donde nos dejó a la altura del peaje, que es hoy de Machachi, un poquito más Ujú. atrás,
De ahí tomamos una camioneta y nos fuimos a la aventura prácticamente. Y ahí empezamos a hacer fotos. Él me explicó brevemente, o sea, el funcionamiento de la cámara, todo eso, me prestó. Y como que ahí nació ya Se prendió ese bichito. la pasión por el lado gráfico, por la fotografía. Y pues yo decía entre mí, pues algún rato habrá la oportunidad de manejar un equipo de esas características, ¿no? Que para mí Una era ilusión. como un imán, ¿no? O sea, mirar ahí la cámara y decir, bueno, algún día yo tendré algo de eso o puedo yo manejar un equipo de esas características. Y bueno, posteriormente, como estaba estudiando, bueno, eso ya pasó, nos fue bien, hicimos fotos. Después Raúl me indicó las fotos que tomamos, me prestó la cámara, yo también hice un par de fotos por ahí. Y me indicó, en ese tiempo, eran las fotos en blanco y negro. Entonces, un par de días después me indicó y me dice, mira, sabes que aquí están las fotos que tomamos. Y bueno, uno era pero emocionado totalmente, ¿no? Y ahí, o sea, continuamos en el tema de clases, en el tema universitario, y hubo la oportunidad de que mis padres me compren una cámara fotográfica que era de la marca Zenith, recuerdo. Sí, sí, sí. Y empecé a hacer fotos igual con esa cámara. Al inicio no sabía ni cómo colocar el El rollo rollo ese. fotográfico, todo eso. Recuerdo una anécdota que nos mandan a hacer fotografías turísticas y yo como tenía la cámara, tenía ya el rollo. Como no sabía todavía colocar todo eso, le digo a mi hermano que me ayude, a mi hermano mayor. Según los dos estaba colocado el rollo. Yo agarro la cámara y me voy a las partes altas de Píllaro, a unas lagunas que se llaman ahí de Anteojos, al lado izquierdo de lo que es Aluleo, subiendo por la hacienda quimbana de doña Irma Guamán, que hoy, bueno, ya Ya fallecida. no. Voy para allá y yo disparaba y pasaba el carrete, ¿no? Pasaba, o sea, supuestamente yo estaba arrastrando para Todo va bien. eso. Después voy y ya supuestamente, o sea, para revelar, en el cuarto oscuro, mi amigo, o sea, Raúl Díaz, que digo, él dice, mira, pero no estuvo enganchado la película que tiene los huequitos, ¿no? No estuvo enganchado. Y nunca se tomó ninguna foto. Desperdiciamos el rollo fotográfico, todo La eso. caminata. Sí, y me tocó al siguiente día nuevamente volver, cargar el rollo, todo y volver a hacer las fotos ahí. Era para un trabajo de la universidad sobre turismo. Y bueno, de ahí me fue bien, empecé ya a ponerle más atención al manejo de la cámara, pues ya empecé, digamos, a hacer bastante fotografía. Luego de eso yo estaba en primer semestre de la universidad. Como me interesé bastante, hubo la oportunidad en el primer semestre de empezar a hacer una práctica ya en el diario La Hora, Wow. ayudado por Raúl Raúl Díaz, que Díaz. era Oye, ¿qué recordaste, Raúl Díaz? el duro de la fotografía. Entonces, él me guiaba en muchas cosas y yo como en ese tiempo viajaba de Píllaro a Ambato, pues me decía, mira, sabes que allá debe haber un mercado, una vía, alguna cuestión, o sea, tú tomas las fotos, traes algunos datos, aquí armamos la nota y publicamos cosas de Píllaro. Entonces yo igual contento, me acuerdo en ese entonces la Plaza San Juan, que no era mercado, ¿no? No, fue Entonces, abierto, todas cosas cubiertas, sí, me claro. imagino. Entonces tomaba fotos bueno, a la descuidada, porque uno como que todavía tenía Se ha como que achulado un es, poquito. como que le van a hablar y alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, ya tomaba algunas fotos ahí. Y era emocionado luego de que ya estaban las fotos reveladas en blanco y negro y posteriormente publicadas en el periódico. Entonces yo empecé a hacer este tipo de cosas como una pasantía, pero ya tenía los periódicos y les indicaba a ciertas personas acá de Píllaro y decía, pues, mínimo, o sea, esto salió, o esto hice, o de alguna fiesta, y ya se iba moviendo, ¿no? Salía Píllaro ya desde ese entonces. Yo le estoy hablando más o menos 1996, empezando
la universidad. Y una cuestión que hasta ahora recuerdo muy agradable, Diario La Hora tenía el cuarto de revelado. Tenían lo que es el revelador, el fijador, o sea, todos los químicos para el proceso de revelado. Y era bonito porque eso manejaba Raúl. Y él como me estaba proyectando, como decir, me estaba... preparando al pupilo. Eso, correcto. Entonces me llevaba o sea, al cuarto de revelado y me decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer tales pasos, o sea, paso 1, tal cosa, paso 2. Entonces yo aprendí a revelar en blanco y negro. Y uno se hacía como, usted no puede ver ahí porque la película se vela, pues, o sea, no había cero luz. Y entonces usted hacía todo al tacto, o sea, mecánicamente, manualmente, usted ya sabía, o sea, cómo sacar la película, después cómo cargar la película. Me acuerdo que la película en blanco y negro venían en unos tambores que les mandaban desde la matriz de Quito. Según me decía Raúl, que eran tambores de 500 metros. O sea, eran unos tambores grandes y de ahí se iba cortando más o menos, o sea, abriendo los brazos. Ya. Se sabía como que era un metro más o menos, algo así, ¿no? Entonces, asimismo, en el cuarto oscuro se volvía a cargar en los carretes recargables, se enrollaba y ya, o sea, bueno, se tenía ya la película, digamos, para salir nuevamente a tomar, ¿no? Fuera de eso, ya cuando se hacía el proceso de los químicos, ya para lo que era revelado, se prendía una luz guía, una luz roja muy pequeña que alumbraba lo básico. Y era para ver, o sea, el proceso de cómo ya salía en el papel fotográfico, ¿no? El papel fotográfico igual, o sea, no le podía dar la luz. O sea, todo era, por eso era el cuarto oscuro, ¿no? Entonces aprendí, o sea, todo el proceso de revelado, aunque ahora yo creo que ya un poco ya me he olvidado por los años, estamos hablando del 96, 97. Claro, estamos en la digital ahora. Claro, y bueno, o sea, tuve la suerte de aprender. Después ya revelaba yo mismo, ya solo era algo tan cotidiano, algo tan mecánico, ya que estaba en la mente, pues, y no, ya no era tan difícil, ¿no? Y ahí me acuerdo que esas fotos reveladas pasaban a un escáner. En ese entonces era uno de los más avanzados, como decir, ¿no? El escáner, o sea, pasaba ya la fotografía de lo que estaba en papel, pasaba a digital, hablemos, ¿no? Y esa foto, no recuerdo exactamente cómo la transmitían en ese tiempo, pero mandaban a Quito, porque muchas partes del periódico se armaban, en Ambato se hacía lo básico en ese entonces, y el trabajo final lo hacían en Quito, porque la matriz de Diario La Hora estaba en Quito. Y otras fotos que, como decir, que no salían al siguiente día, sino salían en unos 2 o 3 días, que eran temas, por ejemplo, de turismo, algunas cosas que no pasaban de... Ediciones especiales. Eso, correcto. Entonces, se mandaban los archivos, o sea, revelados, en un sobre al terminal, por transportes a Quito, allá alguien iba al terminal y, bueno, los llevaba a la planta del diario La Hora y ellos hacían todo el proceso allá. Acá se escribía, se mandaba por fax. O sea, otro proceso totalmente distinto al de ahora, que llevaba mucho tiempo, ¿no? Como llegaba por fax, allá tenían que volver a levantar la información porque llegaba escrito en papel. Entonces, otra dinámica, ¿no? Y así era el periodismo en ese entonces, ¿no? Y uno acudía también a la fuente. Tenía que ir a hacer las fotos, tenía que hacer el registro, entrevistas, todo eso. O sea, no es como ahora usted se mete a las redes sociales, por ahí mismo se descarga alguna foto y dice, ve, esto ha pasado en tal parte, me descargo y es como que yo soy el autor y pongo y publico, ¿no? Pero en ese entonces la dinámica era otra, o sea, uno acudía a la fuente a hacer las entrevistas y mucho más a hacer las fotos, o sea, no había forma que si usted no iba al sitio, o sea, no tenía un registro fotográfico. Es que no había otra opción. Oye, es que el control C, control B, ¿sabes? Claro.
solo estar copiando nomás es ahora. Antiguamente era creador mismo del contenido. Correcto. ¿Ah? Entonces así pasó el tiempo, pues, y yo ya me llevaba con toda la gente del periódico. La mañana pasaba en clases, toda la tarde, igual a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, por ahí más o menos, pasaba en el diario La Hora. Salía con un periodista, salía con otro. A veces Raúl Díaz, que era el fotógrafo titular ahí de la empresa, no abastecía, yo iba con una persona, él iba con otra. Y bueno, se abastecía de esa manera. Lo que a mí me interesaba era aprender. Y ya había ganado confianza. Claro, ya todo el mundo me quería porque uno manualito, como dicen, hacendoso, pues les caía de película, creo ahí. Y fuera de eso, seguía yo llevando información de Píllaro Ajá. porque ellos venían muy poco para acá o en Ujú. casos especiales, a lo mejor de alguna fiesta o algún problema grande, tal Ah, vez. Ahí venían, ¿no? Pero mientras tanto, yo como estaba acá, seguía llevando información y eso les ajá. gustaba porque ya tenían desde otro punto también información. Luego de eso, pues yo continué mis estudios y empecé a trabajar ya, mientras yo estudiaba, empecé a trabajar a medio tiempo. Era algo simbólico Ah. para las colas, hablemos, ¿no? En Sucre. Sí, en Sucres todavía, Ah, sí. Pero uno era agradecido, o sea, mientras estaba mm, estudiando, tenía ah, algo preliminar, ¿no? Algo ajá, para alguna golosina, para los pasajes, alguna ujú, cosa. Y ahí me acuerdo, había una pequeña furgoneta y en esa, o sea, nos movilizábamos a todo lado, o sea, ah, eh, tenía, ¿cómo decir? Dos asientos antiguos ajá, atrás, la cabina dividida, nosotros íbamos ah, sentados atrás, el chofer no nos miraba, ah, nosotros íbamos sentados ahí, o sea, no sé, era tan antiguo como decir, ujú, no sí, encuentro sí, la palabra exacta, pero así viajábamos igual. Y asimismo el chofer, o sea, tenía que parar, venía por la parte de atrás, abría la puerta y nosotros no podíamos ni bajarnos, y solo podíamos abrir la ventana, una ajá. ventana pequeñita ahí, ¿no? Entonces en eso nos movilizábamos a todo lado, era el único carro que tenía el periódico, pero servía Y bastante. uno orgulloso, diario La Hora. Correcto, sí, porque bueno, tenía los logos a los lados y la prensa en ese entonces era muy considerada. Sí, así es. Había Ah, mucho respeto y mm, decía, miren, chuta, vienen los periodistas de tal medio de sí, comunicación o de La Hora que ya tenía ah, su prestigio igual, ¿no? La gente se sentía muy orgullosa de salir en el periódico, de que le hagan una entrevista. Le mm, gustaba y como que a veces, o sea, por el tiempo como que era un poquito selectivo, decir, a ver, o sea, solo alcanzamos a hacer esto. No es porque uno no haya querido, sino que ya ajá, no se abastecía. mm, Y bueno, o sea, era bonito de que la gente era muy agradecida de las publicaciones que se ah, hacían en ese entonces en los medios impresos. Pasó un poco el tiempo. em, Doña Toti Vega, la gerente del diario La ah, Hora, decide contratar una persona más en el lado gráfico ujú, por presión tanto de los periodistas y por ah, presión de Raúl en este caso mm, que no abastecía a hacer ah, muchas cosas. mm, Él también necesitaba descansar un fin de semana porque estaba 24/7, como ajá, decir, ¿no? Entonces ahí doña Toti Vega, que hasta ahora está vinculada al diario La mm, Hora, pues decide contratarme. wow. Pero ¿a quién me van a contratar? Pues el que estaba a las manitos. Claro. Entonces, bueno, ahí conversamos bastante y me dice, Carlos, sabe que yo le agradezco todo el tiempo que usted ha estado aportando al periódico y yo quiero que se vincule a la empresa. Ahora sí le vamos a pagar, pero tomando en cuenta que usted aún no termina de estudiar y no va a Ah, estar a tiempo completo. ajá, Pero ahora sí, o sea, ya le vamos a pagar y usted va a ser parte de la empresa. ujú, Entonces ahí me vinculé al diario La Hora más o menos en el año 98, ah, 1998. ya, Eh, Trabajé hasta el 2000. ujú, Se adquirió mucha experiencia. Una temporada me quedé trabajando solo.
Raúl, por X circunstancias, salió él, quería estar libre, él hacía fotografía de montaña, le gustaba el andinismo, todo eso, y dijo, o sea, quiero ser libre, quiero hacer mis cosas para exposiciones, para impresiones. Empezó él a trabajar con empresas, que él era cotizado en Ambato, en Tungurahua, en la región. Y ya le pedían, o sea, fotos de los bancos, o sea, para tener en sus salas de exhibición y todo eso. Entonces él se abrió campo por ahí y yo me quedé solo prácticamente en el diario La Hora. De ahí estábamos ya empezando la transición a lo que era el color, fotografía ya a color, porque seguíamos trabajando en blanco y negro. Y yo, mientras tanto, bueno, iba paralelo con lo de la universidad, nunca descuidé esa situación. Y llegó el momento donde uno escogía ya en el último año la especialidad. Tenía compañeros que les gustaba la televisión, otros compañeros se desenvolvían muy bien en el tema de la radio, y yo estaba vinculado a los medios impresos. Entonces había esas tres opciones, ¿no? Radio, televisión y prensa escrita, lo que eran impresos. Entonces yo opté por especializarme en lo que estaba ya encaminado, ¿no? Entonces terminé ya el tema de la universidad ahí. Como digo, me quedé trabajando ya solo en el lado gráfico ahí. Se viajaba por todo lado, y acá en la provincia de Tungurahua y en la región íbamos a lo que es Cotopaxi, íbamos un poquito a Chimborazo y a Pastaza, me acuerdo, íbamos al Puyo, en la antigua vía que era... ¡Oh, chica! Era, pero... Por la puerta del cielo. Claro, correcto. O sea, un poquito tenebrosa, ¿no? Porque uno iba al filo del abismo y ahora ni punto de comparación con la vía, ¿no? Ahí era empedrada, un poco era de lastre. Y el tiempo también que jalaba. Sí, me acuerdo que habían unas curvas donde los trailers tenían que dar retro o el carro en el Churo Singuno. Correcto. Entonces, bueno, unas experiencias así bastante agradables, ¿no? Como le decía, ahí vino ya el tema, estaba entrando un poquito lo que era color. Se adquirió ya una cámara nueva y empezamos a trabajar con los rollos a color. Y ahí ya contratamos, o sea, bueno, el periódico como tal contrató un laboratorio que ya estaba en auge en Ambato, me acuerdo el dueño, don César Sánchez. Y nosotros teníamos la prioridad, o sea, se llegaba tomando las fotos, iba al laboratorio. Ese momento el laboratorista tomaba el rollo, a veces tenía que cortar, había una manga donde también hacía al tacto, cortaba, le ponía en otro carrete y le mandaba al revelado a la máquina. Y me devolvía el resto, porque hablemos también que era limitado, o sea, yo un rollo de 36 tomas, lleva 4. Tenía que hacer alcanzar para la semana. Y, o sea, como que me contabilizaban, decía, cuidado, o sea, cuidado, o sea, 2, 3 fotos y... Que no haya mano negra aquí. Entonces, bueno, ahí ya nos revelaban las fotos. Ya no recuerdo cuánto pagaba el periódico, pero era un monto alto al laboratorio. Que nosotros, o sea, revelábamos todos los días, en la mañana, a mediodía, a la tarde. Y bueno, se tenía ese convenio ya con el laboratorio, nos daban las fotos, se decía a ver en qué tamaños quiere, ampliaciones y de todo. O sea, nos trabajaban ese rato. Y bueno, ahí ya mejoró totalmente el tema tecnológico y habían computadoras ya con más tecnología, los escáner, ya el periódico se armaba acá en Ambato mismo. Algún toquecito pequeño lo daban en Quito. Y de ahí, o sea, todo, bueno, todo el proceso de impresión, sí, en Quito ahí había un conductor que iba a la madrugada y regresaba ya con el periódico a la mañana. El periódico 5 de la mañana ya estaba ya para distribución. Para que circule. Sí, entonces fue una experiencia muy buena, o sea, yo ya me desenvolvía solo, ya sabía como que mecánicamente qué tenía que hacer. De cuenta mía también aportaba en otras cosas, o sea, decía, miren, tengo este reportaje gráfico, pongamos, tengo tales fotos. También contribuía ese granito adicional ahí. Correcto. Y la ventaja mía era que yo ya sabía redactar, hacía las dos cosas. Porque antes tenía que ir el periodista y el fotógrafo. Y el conductor del auto, ¿no? O sea, siempre iban 3 personas, o sea, iban 3 personas.
Y había cosas en las que yo ya hacía solo y ya tenía los datos, yo mismo escribía. Claro que el editor revisaba, hacía algunos cambios, Ajá. pero bueno, o sea, ya se tenía, ¿no? Ujú. Entonces yo muchas de las veces ya salía solo a hacer mis noticias y era algo bonito, o sea, ya me desenvolvía en ese ámbito, ¿no? Y frecuentábamos las instituciones, había, como digo, ese nexo con las autoridades, había ese respeto, nos tenían mucho aprecio, nos llamaban por actividades que ellos iban a cumplir. Ahí manejábamos solo el handy, a Ah, través de la radio, el Motorola. Sí, entonces había una base de radio en el periódico y nos llamaban por la radio, miren, hay tal cosa, por favor, movilícese accidente en la acá. Joaquina, corran a Eso, cubrir. sí, 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 o sea, solo por radio, No, el teléfono no había. no, pues todavía. Bueno, había, Eh, pero ese, eso lo había Correcto. en la casa O sea, nomás. claro, es solamente el No, teléfono fijo. ah, Después ya empezaron a salir ya los los Motorola. móviles y bueno, también el periódico implementó eso. Había el Viper, no sé si es Ah, que usted se recuerde, tal vez, de ese no tanto. un aparatito Ah, pequeño que asimismo en el periódico tenían una base como una computadora y ahí escribían. ah, Y el Viper les llegaba como ser el WhatsApp, les llegaba un mensaje. mm, Entonces le sonaba ahí, bip, 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 bip. Entonces uno decía, ya era un aparatito pequeño que se llevaba en la correa. ah, Y les llegaba el mensaje y usted decía, favor acudir a las 10 de la mañana a tal parte. O favor regresar a la oficina del periódico. Le mandaban un mensajito por Viper ah, que se llamaba y el periódico. Pues era algo novedoso. Y el periódico, como era parte del trabajo, pues ah, lo adquirió eso. adquirieron. Ajá. Entonces nos contactaban de esa manera. Pero bastante era por radio, por Motorola, eso era, pero por todo lado no se iba la señal ni nada, nos localizaban en todo lado. Y bueno, un tema que no he topado ahí, ahí se trabajaba bastante en Crónica Roja. Ah, No habían tantas leyes en ese momento que le restrinjan a usted. Habían las portadas donde salían las personas fallecidas en accidente, o sea, la sangre. tipo extra, ¿no? Le exprimía así y Sí. goteaba. Y sin pixelar los rostros ni nada, o sea, No. no había esa restricción y, o sea, era otra dinámica, eran otros En vivo, ahí tiempos, ¿no? en Sí. vivo. Uy, Jesús. Entonces, a mí no me gustaba mucho tomar fotos de Crónica Roja. Era muy doloroso, uno se contagiaba tal vez de esas energías, así. No me gustaba, pero tocaba. Ya tocaba. Por ejemplo, a mí me llamaban por la radio y me decía, Carlos, favor, movilícese a la morgue del Hospital Ambato, Uy, Jesús. hay tal y tal cosa. Y tal era la frecuencia que uno iba al hospital que el señor de ahí, de la morgue, ya era amigo. O sea, ya era algo cotidiano, o sea, nos saludábamos, ¿no? Y pues ahí él nos permitía hacer las fotos y me decía, mire, se fue de tal accidente, esto pasó acá y todo eso. Y como era mi parte gráfica, o sea, yo tenía que hacer las fotos. Y él ayudaba con la notita también ahí. Claro, o sea, sí llevaba datos, pero también había un periodista de Crónica Roja que en cambio acudía a la policía, donde estaba el parte policial y que Ah, detallaba, o sea, qué pasó, en qué circunstancias, o a veces uno alcanzaba a llegar al lugar donde fue el accidente, por decir, ¿no? Y se tomaba las fotos, o sea, tan crudamente, o sea, no había restricción en ese momento. Y se publicaba así, o sea, ajá. la contraportada del diario La Hora era siempre Crónica Roja. Y como decían, o sea, en ese entonces, Se vendía eso. mientras haya Crónica Roja, el periódico sale más. Ajá. Y los voceadores, o sea, gritaban, ¿no? Y indicaban Con igual. la foto, con la foto. Eso, correcto. Entonces, de esa manera, pues, se vendía el periódico. Ajá. Trabajé, o sea, bastante tiempo en este sentido. Pese que, como digo, o sea, no me gustaba porque uno se quedaba con esa sensación que a veces no le daba ganas ni de almorzar. De almorzar, merendar, dormir. Sí, o sea, tenía ese pensamiento y hasta ahora recuerdo yo cubrí un accidente de un niño que me impactó.
una plataforma había estado cargando madera y eran unos troncos, o sea, tan grandes. Y me parece que se revienta la cadena con la que estaba amarrados los troncos y el niño había estado sentado en los troncos. Ah, lo cogió y... Entonces se revienta la cadena y los troncos ruedan y le aplastan. O sea, yo hasta ahora me acuerdo, o sea, fue una de las cosas más impactantes de fotografiar, o sea, de ver en ese sentido ahí, ¿no? Y otra cuestión, o sea, también, como digo, o sea, uno frecuentaba bastante el hospital. Ajá. Y no el hospital como tal, sino la morgue que estaba en la parte de atrás. Entonces ya sabía por dónde ir y todo eso, ¿no? Y llega un día, me topo que estaba cerrado, estaba con candado la morgue. Pero por la parte de atrás había la ventana. Y me acerco a ver y, o sea, el cadáver estaba ahí y me decían que hay que tomarle la foto, que murió en tales circunstancias, que no sé cómo. Pero estaba tapado. O sea, estaba tapado ahí. Y yo como era delgadito, me meto por la ventana. Bueno, ahí me acomodo con la cámara, me salto, le destapo yo mismo a la persona que estaba ahí y empiezo a hacer las fotos. Y alguien me grita, ¡hey! ¿Qué está haciendo? O sea, fue el susto de mi vida igual. O sea, yo ahí dentro, o sea, yo porque tenía que regresar por la ventana mismo. Y había sido don Segundo López, que era fotógrafo de Diario El Heraldo, la competencia nuestra, pero bueno, éramos Eran panas. buenos amigos. Sí. Y dice, vea, yo no avanzo a pasar por la ventana. Dice, vea, tenga mi cámara de haciendo la foto. Pero, o sea, me llevé el susto porque me dice, ay, ¿qué está haciendo ahí? O sea, cosa que uno de colgarse a la ventana en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso. Otras cosas bonitas, en cambio, ¿no? Se topaba temas de turismo, se iba a hoteles, se viajaba, se hacía fotos del fútbol, iba al estadio Bellavista. No pagaba Y entrada. era otra dinámica, uno estaba en primera fila, como decir, y bueno, se hacía la cobertura, ¿no? Y a la vez que se iba aprendiendo también de otras personas que estaban ahí. Entonces eso, la trayectoria de lo que fue el diario La Hora, una muy buena escuela. A Raúl lo recuerdo totalmente. Él ahora está un poco delicado de salud. Wow. Hace una temporadita le diagnosticaron que tiene cáncer. Bueno, ha pasado un momento bastante duro. Sé que se está recuperando. Pero, o sea, yo lo recuerdo igual, o sea, él fue No, el maestro. él siempre es en el guacho, eso no se olvida nunca. Entonces, esa fue mi trayectoria en Ahora. La Hora. Yo estuve ahí hasta el año 2000. Ya me gradué de la universidad, ya tenía el título, todo eso. Y se vino ahí en el 99, del 99 al 2000, la erupción del volcán Tungurahua. Nosotros igual acudíamos a las diferentes comunidades, de afectación, la evacuación de baños. O sea, yo estuve ahí, o sea, yo viví la evacuación de baños. Me acuerdo, o sea, cómo cargaban las cosas, la gente llorando, marcados a los niños, todo eso que salieron, ¿no? Entonces ahí vino la prensa nacional. Ya estaban acá de Diario El Comercio específicamente, estaban del Universo, estaban de la televisión y bueno, de distintos medios de comunicación, ¿no? Y ellos también con sus... Es buena la noticia. Claro. Entonces ahí me acuerdo, yo me hago amigo de un muy reconocido fotógrafo de Diario El Comercio que se llama Alfredo Lagla. Ese es medio extranjero. Según el apellido. Sí, bueno, no, pero él de Quito mismo. Y llegamos a ser tan buenos amigos. La ventaja que uno se conocía aquí la zona bastante. Entonces decía, mira, ¿dónde podemos ir a hacer fotos del volcán? Y ya nos íbamos por un lado, por otro. Nos íbamos tanto al lado de Pelileo, Huambaló, Cotaloy, por este otro lado, lo que es Guadalupe. eso.
el sector de las antenas, bueno, se frecuentaba algunos lugares, ¿no? Entonces, ahí me hago bastante amigo de él y yo le preguntaba y le decía, oiga, ¿qué tan difícil es llegar a Diario El Comercio? Ajá. Y me dice, mira, dice, o sea, si hay una exigencia, Ujú. pero si algún momento el periódico requiere de personal porque se abren plazas nuevas, Ujú. pues yo te aviso. Intercambiamos ya los números de contacto, todo eso, ahí ya se tenía el teléfono. Ajá. Y yo era emocionado, ¿no? Digo, alguna vez de haber oportunidad tal vez de trabajar en un medio nacional, porque llegar al comercio Lo máximo en el país. era como irse a la National Sí, Geographic claro. ahora, ¿no? Ajá. Entonces uno anhelaba llegar a ese medio nacional que prácticamente era un monstruo de Sí. empresa, ¿no? Entonces, como digo, tenía esa amistad con él y frecuentábamos bastante el tema del volcán, porque si no me equivoco, alrededor de un año que estuvo en erupción, o Ujú. sea, del 99 al 2000. Sí, ajá. Y nos topábamos, o sea, bastante, bastante seguido, Ujú. ¿no? Entonces un día me llama por teléfono y me dice, mira, dice, ¿sabes qué? Diario El Comercio tiene la disponibilidad de contratar a más personas y, o sea, de hecho van a contratar. Dice, si tú quieres, mándame tu hoja de vida, mándame tus papeles y yo te doy presentando acá en Quito. Te digo, chévere. Entonces hago la carpeta, pero uno no tenía la posibilidad de irse a Quito como es ahora, ¿no? A Quito se demoraban más, el tráfico era como que, bueno, no había muchos Ajá. buses, era un poquito más lento y además que había el trabajo acá y uno no podía salir. Entonces digo, ¿y ahora cómo hago? Digo, ¿cómo le ¿Cómo mando voy a llegar? todos mis Mm. documentos? Entonces ahí digo, no, pues el chofer del diario La Hora, Mm. él se va Todos los días. todas las noches, se Ah. va a Quito Mm. a llevar el periódico impreso Ah. y digo, voy a ver si es que puedo enviarle con él y a la noche. Entonces decía, pero habrá la posibilidad, o sea, de dejarle a los guardias Ajá. en un sobre, o sea, todo sellado a nombre de mi amigo, Mm. para que él llegaba al siguiente día a las 8 de la mañana, él tome el sobre y Mm. saque la carpeta y presente en Talento Humano. Entonces sí, se dio de esa manera, pues yo armé todo y le doy al chofer del diario La Hora y él fue la persona que se llevó a Quito y me dio presentándose ahí en la garita de los guardias. Al siguiente día, como mencionaba, vino mi amigo, tomó la documentación, presentó a Talento Humano y en el lapso de unos 15 días me Ajá. llamaron a Quito. Ah. Me dijeron, hemos visto el trabajo que tú estás haciendo, ahora estás trabajando en el diario La Hora. Bueno, nos gusta tu trabajo, pero acá tenemos que hacer una prueba. Ujú. Entonces, yo fui para allá pidiendo permiso acá en Diario La Hora. Me acuerdo que el primer día que yo fui, me entregaron un mega equipo, una Wow. cámara de la mejor tecnología Que no había que, cogido que nunca. tenía, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me guiaron, tenía la noción de cómo hacer Ujú. y me acuerdo me dieron 3 rollos fotográficos de 36. Ajá. Esos 3 rollos yo tenía que terminar en una cobertura. Mm. Cuando yo un rollo en Ambato, o sea, uno Para la de, semana. claro, o sea, era para la semana. Entonces también era un impacto y yo decía, pero, o sea, seguro tengo que terminar esos 3 rollos. Y sí. Entonces ahí me acuerdo que con una chica periodista me mandaron al hospital Eugenio Espejo. Ajá. Fuimos a varias salas ahí, o sea, a ver los equipos, a ver las personas que estaban con alguna dolencia, alguna enfermedad, y se hizo un reportaje completito. Entonces, bueno, yo tomé fotos de todo y regresamos a la planta del diario El Comercio, que está al sur, en San Bartolo, y se entregaba ya los rollos. Ajá. Tenían su mega laboratorio de procesado ahí a color y todo eso. Había un laboratorista, se le entregaba y nos íbamos a almorzar. Fuimos a almorzar en la planta mismo, había un mega Sí. restaurante ahí. Entonces ahí me acuerdo que nos fuimos a almorzar con el jefe de fotografía, Guillermo Corral, Ajá. y dice, mira, nosotros almorzamos tranquilamente, descansamos unos 5 minutitos en los jardines que había ahí de la empresa mismo, se regresaba y ya estaba revelado todo. Y ahí había la famosa mesa de luz. Wow.
Entonces ahí se analizaba todo el rollo con una lupa. Se miraba, o sea, todas las tomas y él decía, a ver, este está bien, esta no sirve, no sirve, este está mal, no, 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 este está bien, 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 ya. Y ahí escogían, le recortaban con la tijera las tomas que ellos creían correspondientes, les ponían en unos aparatitos ahí y pasaba directo ya al escáner para volverle digital. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Muy bien el trabajo, faltan algunos detallitos por ahí que los podemos pulir, pero eso ya es secundario. Me gusta el trabajo y pues de aquí haremos ya una evaluación interna y cualquier cosa te avisamos. Entonces, de ahí yo regresé nuevamente. No les había dicho nada todavía que en Ambato porque no se sabía. No había nada cierto, digan, seguro. Claro. Y pasó así mismo, creo que como unos 15 días y nuevamente me llamaron. Ya me llamaron directo a Talento Humano, me hicieron una entrevista. Me mandaron al policlínico que había internamente, hicieron, o sea, todo el chequeo general que suelen hacer. Y ahí, o sea, yo me topé con mi amigo, el que me dio presentando los papeles, porque la vez anterior él no estaba, ¿no? Creo que estaba de viaje, alguna cosa. Y ahí le digo que hice tal y tal cosa, y dice, pero mira, dice, si ya te mandaron al policlínico, entonces es que ya estás contratado, dice, porque ya solo las personas que están contratadas van allá al chequeo médico. Y yo entre mí digo, pero no me dijeron nada todavía. Y digo, bueno, ya me han de decir. Entonces, despuesito de eso ya me llamaron de nuevo a Talento Humano y me dijeron que quieren contar con el apoyo mío en Quito y que yo estaba prácticamente ya contratado. Entonces, o sea, era algo, pero Sí, qué emoción, ¿no? emocionante, No dormí esa noche. muy gratificante todo eso, y a la vez yo decía, bueno, ya estoy acá, pero ¿y ahora en Ambato? ¿Cómo les digo? ¿Qué les digo? Todo eso, ¿no? Y les dije que me parece que eso era como que tipo miércoles, a mitad de semana, así, ¿no? Que por favor, o sea, me den esos 2 días para yo arreglar las cosas en Ambato y que yo me sumaba a Quito el lunes. Me dijeron que sí, que no hay ningún problema. Entonces ahí regresé a Ambato, le expliqué eso a la gerente y ella me dijo, pero usted nos va a dejar y ahora qué vamos a hacer y quién va a ocupar su puesto. Raúl ya no está, solo contamos con usted. Y pues bueno, yo le doy la autorización que se vaya, pero usted tiene que dejarme a una persona ahí que apoye. Cubre ese espacio. Sí. Entonces ahí recuerdo, yo conversé con un muy buen amigo mío que se llama Jorge Pérez. Él hacía ya fotografía, pero él como que un poco hacía más de estudio, qué sé yo, matrimonios, o bueno, iba a cuestiones De eventos. Eso. Y entonces, pero hacía un buen trabajo. Entonces yo conversé con él y le digo, ¿sabes qué? Mira, hay esta cuestión, yo me estoy yendo para Quito y tú puedes trabajar acá. Digo, conversemos con la gerente y todo eso. Entonces ahí fuimos, conversamos y se quedó él prácticamente. Pataleó un poco, pero se enrumbó igual. Hizo un muy buen trabajo. Hasta ahora somos muy buenos amigos. Me llama, le llamo, conversamos. Sigue trabajando en el lado gráfico. Ahora está en una agencia que yo mismo, por circunstancias de la vida, le pude llevar allá. Y está trabajando de esa manera. Entonces, yo ahí ya me enrumbé en lo que era el diario El Comercio. Me fui a Quito. No tenía arrendado nada, ni nada por el estilo. O sea, solo me fui, me presenté ahí. Pero el comercio, o sea, era una empresa, o sea, tan grande que dentro de ello tenían unas villas para alojar a algunas personas que por X circunstancia venían de provincia, de fuera, ¿no? Sí. Entonces tuve la oportunidad, o sea, de quedarme ahí una pequeña temporada. Luego de eso, me acuerdo que me pagaron un hotel. O sea, había tal consideración con una persona que iba de provincia que luego me pagaban un hotel. Yo vivía en un hotel que se llamaba Hostal La Villa. Era por centro norte de Quito. Y ahí tenía yo el desayuno y tenía la merienda. Y los almuerzos, o sea, eran dentro de la planta mismo, ¿no? Entonces,
Y yo llegué a Diario El Comercio un 11 de enero del 2000. Ahí hubo la oportunidad de hacer varias cosas, muy gratificante. Conocí muy buenos profesionales, gente muy estricta en el lado de trabajo, pero muy buenas personas. Ajá. Eran estrictos en guiarle a uno en el trabajo, qué es lo que había que hacer, cómo teníamos que hacer, todo eso. Y me acuerdo, a mí me entregaron un equipo nuevito, o sea, una cámara fotográfica, lentes, o sea, que uno se quedaba, pero impresionado, ¿no? Le entregaban una mochila completita. Tenga, o sea, eso está a su cargo ahí. Un lente angular, un teleobjetivo, la cámara, filtros, bueno, los lentes para el estadio, eso sí, alternábamos, pero teníamos los mejores equipos en ese entonces. O sea, el comercio siempre se dio el lujo de tener los mejores equipos en tecnología, a lo mejor los mejores profesionales, había capacitación siempre. Y como digo, o sea, en este caso, o sea, las personas que eran jefes nuestros, o sea, muy exigentes, muy conocedores de la materia, tanto en el lado de lo que era gráfico y periodismo, ¿no? La redacción y todas esas cosas. Sí, yo recuerdo que yo, o sea, pertenecía al lado gráfico, éramos 25 fotógrafos en el Diario El Comercio. Y uno, bueno, siempre estaba empezando, o sea, desde abajo, ¿no? Yo decía, algún rato debo ver una foto en la portada del periódico. Y obviamente, bueno, o sea, el desconocimiento, ¿no? A todos los fotógrafos les ponían el crédito de la foto, ¿no? Abajo, Y, por ejemplo, ahí de lo que decía de Alfredo Lagla, que un fotógrafo muy reconocido, iba el nombre de él, ¿no? Alfredo Lagla, El Comercio. Patricio Terán, El Comercio. Eduardo Terán, El Comercio. Y yo ya mandaba mis fotos y salía sin crédito. Y digo, bueno, el diseñador se le pasó, ¿no? Ajá. Ya, 1, 2, 3, 4, digo, pero no sale mi nombre ahí, digo, de los otros sale. Y ahí les pregunto, o sea, a mis compañeros, digo, pero digo, los nombres de ustedes está ahí, o sea, debajo de la foto. Porque era emocionante ver que salga el nombre ahí. Y dice, no, mira, dice, ¿sabes qué? Las personas que recién están contratadas tienen que pasar 3 meses y a los 3 meses, una vez que tú pasaste los 3 meses ahí sí te van a poner el crédito. Y bueno, yo no sabía. Y así fue, ¿no? Ya después ya empezó a salir mi nombre en portadas de sección, en la portada principal, pero baja, o sea, notas más pequeñas, todo eso, hasta que ya después hubo la oportunidad de salir en la portada principal. ¡Wow! ¡Qué ilusión! Claro, era como que una pelea sana entre todos los fotógrafos que éramos de Diario El Comercio. Ya digo, éramos 25 personas y cada quien se esmeraba, ¿no? Había una foto mejor que otra. Y recuerdo que había la reunión de editores a las 2 de la tarde todos los días, donde discutían ya la proyección para la tarde, o sea, para el cierre, qué debía ir en portada. Entonces, cada editor de sección defendía el trabajo, ¿no? Decían, miren, ¿saben qué? Al norte de Quito hubo un accidente de tal y tal cosa. Y miren, aquí está la foto. O sea, ya llevaban impresa la foto. Yo creo que esta debería ser la portada. El otro decía, no, pero miren, en deportes hay esto y pasó tal cosa con tal jugador y miren, la foto es muy buena. Entonces había esa discusión ahí y cada quien trataba de que su sección vaya a la portada principal. Y había esa discusión con el editor general y ahí se tomaba, o sea, tomaban la decisión de que iba a la portada, ya estaba armada y, o sea, sí salía al siguiente día, ¿no? Entonces, ya digo, había trabajos de calidad y uno también tenía que esmerarse, ¿no? Competir con los grandes. Competir igual y emocionante, muy emocionante ver las fotos que salían a gran tamaño, o sea, se tomaban gran parte de la portada, ¿no? Y también ante el periódico también era grande. Claro, era una sábana, como decían, completita, ¿no? Y asimismo habían los reportajes gráficos de doble página, era muy emocionante las fotos a color, con textos cortos. Y eso también, bueno, ahí yo tenía una ventaja que yo sabía redactar. Entonces yo tenía un plus más que el resto de compañeros.
A mí me mandaban solo a ciertos sectores, o sea, solo iba con el chofer del auto. Eso más, ahorita que lo recuerdo, yo venía en los carros del comercio a Píllaro. Ajá. Yo decía, ya estoy en Quito, pero yo quiero hacer algo de Píllaro. Y me decía, a ver, ¿qué vas a hacer? Y digo, ya viene la Diablada para enero. Y me decía, ¿y qué es eso de la Diablada? Y estamos hablando del año 2000, 2001 más o menos. Ahí no era patrimonio todavía. No era Claro. patrimonio todavía. Pero sin embargo, yo ahí les explicaba, ¿no? Se visten de tal manera, que tienen las máscaras así, así y todo eso. Y decían, bueno, ya, o sea, hagamos un previo y todo eso, y viajábamos para acá. El comercio, como era una empresa tan grande, tenía sus autos 4x4, me acuerdo, unos Toyota muy grandes. Era inusual verle a un carro del diario El Comercio acá en Pilla, cosa que la gente se quedaba, pero, Wow. o sea, impresionado, un carro del Y el comercio Carlitos ahí. rodando en Pilla. Bueno, muchos a lo mejor no me identificaban, o sea, pero sí decían, o sea, un carro del comercio, o sea, ¿qué hace aquí en Pilla? O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasaría para que esté el comercio acá? Entonces ahí me acuerdo, y hacía yo reportajes de turismo, empecé a hacer el tema de la Diablada. Me acuerdo que también le hice unas fotos y un reportaje a mi suegra. Bueno, en ese entonces, o sea, no éramos todavía casados, éramos novios con mi Estaba esposa. conquistando como el reportaje. Entonces, ella alquilaba la ropa de la Diablada, ella hacía las máscaras de la Diablada, y por ende, o sea, había material de primera mano. Entonces yo decía, o sea, ahí está, o sea, yo puedo ir allá, puedo hacer fotos y todo, o sea, me facilitaban esas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a promocionar Píllaro a escala nacional, hablemos ya Claro, de ley. desde el 2001 más o menos, y saqué la Diablada varias veces, fuimos a los toros de Guagrahuasi, haciendas, paisajes, bueno, o sea, todo lo que Hasta la escuela pude. de fútbol se ve del municipio, si me acuerdo. Puede haber sido así también, y algunas cosas ya no me recuerdo también, pero bueno, muchas cosas salieron publicadas en el diario El Comercio a escala nacional, y eso era muy gratificante porque era mi cantón, y que algo se publique, o sea, que nos vean en todo el país, era muy, muy bonito, ¿no? Entonces, desde ahí ya apoyé en lo que pude a Píllaro, o sea, promocionando, ya le conocían al cantón, empezaron a saber de la Diablada, de ahí venían otros medios de comunicación guiados por las publicaciones que eran de Diario El Comercio. Entonces se hizo bastante, se trabajaba para todos los productos, o sea, lo que es Diario El Comercio, Carburando, Líderes, Familia, Pandilla, todos los productos que tenía el Diario El Comercio, Últimas Noticias, igual, se rotaba. Y se viajaba igual por todo el país. Todo el país se daba la viajaba, vuelta. ¿no? Pasó un tiempo corto y deciden abrir una oficina de Diario El Comercio en Ambato. Entonces, como me consideraban bastante, se hacía un buen trabajo, me llevaba bien con las personas que tomaban las decisiones. Me dijeron, bueno, yo les dije que me den la oportunidad de venir a Ambato, que conocía la región, todo eso, y me dijeron, sí, encantado, no hay ningún problema. Entonces yo vine para Ambato, no recuerdo exactamente, creo que fue en el 2003, si no me equivoco, en el 2003, y abrieron una oficina grande acá, de donde realizábamos coberturas para toda la Sierra Centro. Estábamos en Cotopaxi, bueno, la base en Ambato, en Tungurahua. Entonces se hacía coberturas en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, y también entrábamos a Pastaza. Entonces nos movilizábamos en toda esa zona. Acá ya, o sea, sí mismo tenía asignado, o sea, todo mi equipo fotográfico, y también iba al Estadio Bellavista a hacer fotos de lo que es de deportes, todo eso. O sea, se hacía cantidad de cosas, ¿no? Esa fue una muy buena experiencia. Yo pude ayudar a muchas personas y lo hice de corazón. En ese entonces, y lo digo así frente a frente, al doctor Luis Alfonso Chango de Mochugruna le hice varias portadas para Líderes y para la sección negocios. Él ya estaba enrumbado en la cooperativa.
un muy buen amigo, una muy buena persona, nos agarrábamos a conversar bastante tiempo y él salió en el diario El Comercio, estoy hablando tal vez 2003, 2004, Ajá. 2004, 2005, más o menos. De la misma manera a Rodrigo Yambo y Cristian Chalán, que son los dueños de la cooperativa Chibuleo, les ayudé. Yo proponía esos temas al periódico Ajá. porque se mandaba la planificación, en Ujú. Quito revisaban y decían, sí, está bien. Pero, o sea, uno tomaba la iniciativa. Claro. Yo decía, son empresarios jóvenes, son líderes jóvenes y se merecen hacerles una Ujú. entrevista. Se les proyectó. No era fácil tal vez Ajá. salir en el diario El Comercio, porque si usted iba y pedía, a lo mejor le decían, Uy, chica, las le, clavas. le ponían a la cola, ¿no? Ajá. Decía, vea, ¿sabe qué? Espere un momento, ya vamos a ver, tenemos nuestra planificación y ya le sacamos. Pero si uno como periodista o uno como fotógrafo Ajá. presentaba internamente, o sea, le O sea, decían sí, tenía otro peso. sí, 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 sí. Entonces, y bueno, como ellos a muchas personas igual se les proyectó o se les ayudó a su tiempo, ahora ellos ya están realizados, las cooperativas han crecido, en el caso de las dos cooperativas, de lo que es Muchurruna y lo que Ah, es la cooperativa Chibuleo, pues han crecido bastante. Eh, con el doctor Luis Alfonso Chango no nos hemos visto últimamente, pero sí saludamos. ajá. Con Rodrigo nos hemos visto muy poco igual, saludamos. Y bueno, cada quien se ha enrumbado ya en sus cosas, ¿no? Pero Claro. cuando yo pude ayudar, pues les ayudé. Me pregunto, ¿eso queda grabado así como este Raúl Díaz se le grabó a usted? Acá también se pudo contribuir con otras personas. Sí, así fue y ya digo ahí, yo le agradezco igual a Diario El Comercio, a doña Guadalupe Ah, Mantilla, que era la que estaba a cargo de todo, la dueña prácticamente del ajá. periódico, aunque ahora ya lo vendieron. Es otra dinámica ahora Ajá. el periódico, una temporada desapareció, la Ujú. persona que compró lo dejó ahí, o sea, Ajá. se perdió, o sea, ese monstruo de empresa que era, ¿no? Eh, tuve la suerte de haber estado, creo que en la mejor época del periódico, desde el 2000 al 2010. Ajá. La empresa nos regalaba muchas cosas. Bueno, primero capacitación, nos capacitaban constantemente, hubo la oportunidad de irse fuera del país. Fuera de eso nos regalaban cosas, incentivos, había un bono de productividad, nos regalaban cosas de comer, 2 veces al año, un quintal de arroz, un quintal de azúcar, víveres, nos regalaban ropa, prendas de vestir, todo eso, ¿no? Y fue muy gratificante, aparte de que se aprendió todo eso y una época muy, muy, muy buena, o sea, Una época para una recordarle, experiencia muy pero buena. Sí, entonces yo ahí me especialicé un poco más en la exigencia que tenían en el ajá. lado gráfico, ¿no? En Ujú. fotografía. Y había mucho control, o sea, muy estrictos, pero por el bien de uno, ¿no? Y también le hacían ver las cosas negativas, si es que uno cometió algún error, alguna cosa, pues, eh, cómo mejorar, ¿no? Ujú. Siempre estaban en eso y decían, no, pues, o sea, el diario El Comercio no se va a dar el lujo de publicar cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces, siempre se publicaba lo mejor. Y como digo, fue una época muy buena. Ahí yo tuve la oportunidad también de hacer un libro en el lado personal. Justo iba para allá al libro fotográfico. Claro, Ujú. bueno, en total yo tengo 3 libros, 2 de ellos en autoría colectiva con el diario El Ujú. Comercio. El uno se llama La vida es un juego. En ese libro la portada fue mía, es mía. Ujú. Asimismo, ya le digo, esa competencia entre 25 personas y Ujú. la portada del libro es mía. Recuerdo de unas mujeres jugando fútbol con botas de caucho en Yangawa, Ah, unas fotos muy bonitas y ellas con sus atuendos muy coloridos, con sombrero, el árbitro con botas de caucho, puesto un poncho con bufanda y todo, o sea, creo que era la foto perfecta, ¿no? ah, Y asimismo habían muchas fotos para escoger, pero
las personas que decidían dijeron, no, esa es. Participé en otro libro también que es colectivo, se llama Latitud Verde, Ujú. eh, Los mejores paisajes del Ecuador. Es un libro muy, muy bonito donde Eh, participamos asimismo todos. Yo hice de la reserva Chimborazo, de las vicuñas que andaban en la parte baja del Nevado Chimborazo. ah, Entonces, bueno, esa fue mi participación, unas fotos muy bonitas, pasamos algunos días haciendo fotos allá. Eso más al comercio no le interesaba que si yo digo me voy a tardar una semana, pues vaya. O sea, no había problema en hacer, o sea, ujú. se tomaban su tiempo con tal que las cosas salgan, Salgan bien. salgan bien, de calidad. Y después de eso, pues yo hice un libro en el lado personal que se llama Sierra Centro, donde están paisajes, gente, fiestas populares de lo que es la Sierra Centro, ¿no? O sea, más enfocado a Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Sí, porque yo vino una foto allí años atrás, años atrás, de Apagua. Esa foto Ujú. digo, esta foto ahí, pues yo sabía del libro ese. Claro, entonces yo estaba buscando auspicios ya en el lado privado prácticamente y se dieron las cosas, se presentó. Me acuerdo que conversé con los hermanos Moya de Editorial Trama, Ah, una de las más grandes del Ecuador, que todavía al momento se continúan haciendo libros, revistas. Y pues ellos dijeron, miraron las fotos que yo les llevé a Quito y dijeron, sí, o sea, tranquilamente podemos hacer un libro. No hay ningún problema, busquemos auspicios por aquí, por allá y todo eso. Entonces ahí tuve como que un pequeño inconveniente con Diario El Comercio, pese que yo ya les pedí la autorización de ujú, que yo estaba haciendo un libro en el lado personal. ajá, Y bueno, o sea, no sé si el centralismo, no sé si un ajá, poquito de egoísmo. Muchas personas de Quito dijeron que cómo una persona de provincia va a hacer un libro, ujú, si ni los de Quito hacen solos. ajá. O sea, cómo una persona de provincia va a hacer un libro. Entonces ahí empecé a tener un poquito de problemas, como que un celo, Sí. digamos, Bueno, siempre hay un no poquito sé, de ¿no? celos. Pero como ya el trabajo estaba encaminado por el otro lado, o sea, ya no había pie atrás, ¿no? Y yo tenía la autorización de la dueña del periódico, eso más, o Ajá, sea, porque yo le escribí un oficio a ella, me autorice que estoy haciendo un libro, y ella me responde y me dice, Carlos, usted continúe con su proyecto porque es un crecimiento suyo y de la empresa, de la dueña del periódico, de ajá, doña Guadalupe Mantilla. Y le manda con una copia al jefe de talento humano, al editor general y al director gráfico. ajá. Y pusieron el grito en el cielo ahí. O sea, Uy, chica, ¿cómo puede ser posible que que este cómo, o sea, provinciano? claro, que cómo yo le molesto a la dueña del periódico, que ni ellos que están en Quito, pues le han molestado así. Bueno, como que se sintieron mal, pero era algo medio ilógico, Ujú, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera les estaba pidiendo recursos claro. ni nada por el estilo. Pero bueno, como que se enojaron, empezaron un poquito a molestarme, que a decir, mira, esto no está bien, hay que repetir, y algunos trabajos así. Y A era, ponerle mano negra al asunto ya. ya, correcto. Entonces yo dije, no, eso ya está como que un poco mal y se va a desbordar por ahí, ¿no? Entonces digo, no, como que llega el tiempo de Ah, cerrar ese ciclo y salir. Fuera de eso también uno se viajaba, o sea, todo el tiempo solo en la ah, calle, mm, la familia ya le reclamaba igual. Entonces opté por retirarme del diario El Comercio, o mm, sea, yo renuncié al diario El Comercio. A mí no me sacó nadie, yo me fui porque yo quise salir a experimentar otras cosas igual. Y recuerdo que ahí venían las fiestas de Ambato. ah, Y nuevamente le escribo a la dueña del periódico, a doña Guadalupe Mantilla, y le digo que por favor me auspicie
para hacer una exposición por las fiestas de Ambato. En Ambato, no recuerdo si era en la Casa del Portal, me parece. Ahí sí le pedí, o sea, que me dé un auspicio, ¿no? Ajá. Para la impresión, para los marcos, todo eso. Y ella nuevamente ahí escribe, bueno, por mail, Ah. y dice que encantado, que no había ningún problema, que la empresa está para apoyar a sus trabajadores. Y aparte de eso, daba la orden para que un equipo de Quito venga y haga la cobertura de la Wow. exposición que se va a hacer acá. Porque nosotros, bueno, era una política de la empresa que nosotros, o sea, como trabajadores, no podíamos salir en fotos, no podíamos escribirnos, pues echarnos flores nosotros mismos, como Ajá. decir, ¿ya? Ya. Y esa vez ella dispuso de que se haga la cobertura y que a mí me tomen una foto con la exposición y que qué voy a hacer. Y vino un equipo de Quito, dispuesto por ella era la dueña. Ajá. Entonces creo que esa fue la gota que derramó el vaso y me dijeron, no, o sea, ¿cómo? O sea, ya. Y tuvieron que acatar la disposición igual de ella, me dieron el auspicio, no recuerdo de cuánto era económicamente, pero me ayudaron, hicieron el dato, o sea, yo salí en el diario El Comercio diciendo que estoy haciendo una exposición y luego de eso ya me retiré, ya, porque ya empezaron a molestar un poco. Continué, o sea, con los hermanos Moya, hicimos el libro. Eh, Recuerdo que me apoyó el prefecto Fernando Naranjo. Él me compró, si no me equivoco, como 100 libros. Y él puso un saludito de él que se le insertó ahí. Escribió muy bien sobre mí, nos llevamos, había mucho respeto con él. Como yo estaba, o sea, en el ámbito periodístico, siempre frecuentábamos el Consejo Provincial, se hacía entrevistas, cosas. Entonces, era una muy buena persona, amigos. Y él me auspició. Y como tal, también la empresa eléctrica y bueno, otras instituciones, y se logró financiar el libro, se vendió, me fue muy bien. Y hasta ahí creo todo el trayecto de Diario El Comercio, que se selló prácticamente con la edición de un libro, que eso más, o sea, fue a las mejores librerías del país, a Mr. Books, a Librimundi, Librería Española, toda la cadena de lo que era Supermax y Megamax y todo eso, ¿no? Entonces fue muy bonito, muy gratificante el asunto es, y de ahí pues ya me he enrumbado en otras cosas, en el lado político. De ahí pasamos a la gobernación también, pues, con Lira Villalba, me creo que estaba de gobernador aquí en la provincia de Tungurahua. Sí, bueno, con la doctora Lira Villalba, pues nos une una amistad con ella, con el esposo que hoy es Dani Jacome. Nos llevamos muy bien, yo pude apoyarle a mi manera. Cuando ella entró a la gobernación, creo que estuve un poco más de un año con ella. Luego, por circunstancias de la vida, salí, pero le pude apoyar bastante, ¿no? O sea, con las personas que he trabajado, lo he hecho, o sea, las cosas de corazón, con el mayor profesionalismo y a lo mejor, o sea, por eso me han buscado. Nunca ha habido ese egoísmo y siempre he tratado de que salga lo mejor. Tengo muy buenos contactos con la prensa, con amigos de medios de comunicación, tanto lo que es la prensa de Ambato, de Tungurahua, a nivel nacional, con amigos de agencias de noticias, y les he llevado a todo lado que he podido, o sea, les he expuesto, ¿no? ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo han trabajado en seguridad? Y se ha podido promocionar. Sí, correcto, esa es la palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo por circunstancias de la vida igual me retiré de la gobernación. Lira continuó, yo me fui a otro ámbito. Bueno, estaba como unos 15 días fuera y yo recibo una llamada. Bueno, son cosas de la vida que se dan así. Recibo una llamada y había sido la secretaria del ingeniero Luis Amoroso. En ese entonces alcalde de Ambato. Y me dice, le saluda a tal persona. Le digo, me pregunta que si estaba hablando conmigo. Digo, sí.
Y me dice, ¿sabe qué? Soy la secretaria del ingeniero Luis Amoroso, alcalde de Ambato, él necesita conversar con usted. Y digo, claro, o sea, emocionado, Sí. hermano, ahí, ¿no? El ingeniero Amoroso era rector de la Universidad Técnica de Ambato un tiempo atrás, y como yo estaba en el diario El Comercio, también había Ajá. un poquito ¿Alguna conexión, de vínculo? amistad, igual, porque se les entrevistaba, ¿no? Se les hacía fotos como autoridades. Entonces ahí me dice que, bueno, yo pensé que me iban a hablar solamente por teléfono, y me dice, no, dice, ¿sabe que el ingeniero Luis Amoroso quiere conversar con usted? Por favor, o sea, como que yo le decía, y claro, con todo gusto, páseme al teléfono. Y dice, no, dice, ¿sabe qué? Véngase personalmente al Gadma Sur hoy a las 3 de la tarde, porque eso era tipo 11 de la mañana más o menos. Y ahí me recibió, conversamos con el ingeniero Luis Amoroso y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú has salido de la gobernación de Tungurahua, quiero que te vincules a mi equipo de comunicación acá, si es que estás dispuesto, puedes trabajar desde este momento. Ajá. Y le dije que sí, que chévere, y que le agradecía mucho y que iba a hacer mis documentos y todo eso. Ahí le llamó a una persona de confianza de él y dijo, ¿sabes qué? Carlos se vincula al equipo de comunicación de acá del municipio de Ambato. Yo le conozco, sé el trabajo que él hace y ya chévere, hay que darle, o sea, toda la documentación, lo que necesite y listo. Luz verde. Sí, ahí trabajé casi 2 años con el ingeniero Luis Amoroso, una muy buena persona. Tenía muy buenos proyectos en Ambato, visitábamos las obras, a él le gustaba que le acompañe bastante, yo hacía fotografías, pero también hacía más, hacía ahí redacción. Yo era el encargado de cerrar las publicaciones que salían a Diario El Heraldo, 2 páginas que se publicaba pagadas cada semana. Entonces yo cerraba, o sea, todo lo que es edición, estaba encargado de eso. Y fue una época Una bonita muy, experiencia. muy, muy buena, sí, muy gratificante. Y por circunstancias de la vida también me tocó retirarme de ahí y por primera vez en la historia venir a trabajar en Píllaro. Con Patricio Sarabia. Sí, un agradecimiento igual a Patito Sarabia, como le digo yo. Fuimos compañeros de colegio y él me dijo, mira, cuando yo creé comunicación acá en el municipio de Píllaro, yo te llevo a trabajar allá. Quiero que me apoyes allá. Y pues de esta manera yo vine a trabajar acá, renunciando al municipio de Ambato. También fue algo medio fuerte, medio doloroso ahí, porque estábamos así frente a frente con el ingeniero Luis Amoroso y yo estaba renunciando al trabajo. Ajá. Y ahí me dijo, Carlos, solamente una cuestión. Dime que tú vas a estar mejor en el otro trabajo y yo te firmo ahorita el documento y te vas. Y ahí le dije que sí, que yo por primera vez iba a trabajar en Píllaro, que era mi cantón y que quería irme. Y ahí me firmó el documento ese rato y una muy buena persona, me dio la mano, nos abrazamos y salí, me fui ahí, vine al municipio de acá de Píllaro. Ahí recién estaba iniciando el tema de Claro, comunicación acá, de todo verdad. eso, pero también una muy bonita experiencia Experiencia. con Patricio Sarabia. Trabajamos muy bien, una excelente persona. Yo lo recuerdo, o sea, muy gratamente. Y asimismo viajábamos por todo lado, se ha hecho bueno, un montón de cosas en todo lo que se ha podido. Y Bien, Carlitos. Después llegamos con Francisco Elías, pero bueno, con Francisco le tocó ya una experiencia no como las anteriores. claro, Ah, bueno, eh, yo de la administración anterior de Patricio Sarabia me quedé trabajando un mes, ah, porque como mi cargo era de libre remoción, ah, pues solo estaba a disposición de la autoridad, ¿no? Si la autoridad le dice, ¿sabe qué? Continúe, ah, pues continuamos. Si le dice hasta aquí nomás, pues gracias. Bueno, yo me quedé trabajando un mes y al mes de haber trabajado, el exalcalde Francisco Yanchatipán me dijo, ¿sabe qué, Carlos? Le agradezco por este mes que hemos trabajado, pero yo voy a poner mi gente. ujú. Y le agradezco mucho, ha sido una amistad corta que hemos hecho, le agradezco y hasta aquí nada más. Entonces yo me retiré, me fui y empezó él con su equipo ya de trabajo. Como que me desconecté una temporada
Y pasaron un par de meses, si no me equivoco, y yo recibo una llamada telefónica del exalcalde. Y me dice, Carlos, usted tal vez está aquí en Píllaro, necesito conversar con usted, por favor, venga a mi oficina. Le dije que sí, estaba acá. Y me fui para allá. Conversamos y mire, dice, yo me estoy enrumbando en la alcaldía y este tema ha sido bastante duro, difícil, o sea, está duro para una persona que recién empieza, obvio. Y dice, si es que usted no está trabajando en otro lado, por favor, regrese a trabajar conmigo. Y bueno, yo no me había vinculado a otra empresa o a otra institución y continué trabajando ahí en la administración. Se hizo muchas cosas, un ritmo de trabajo arduo, alto, ahí sí literal 24/7. O sea, se trabajó mucho, yo incluso me enfermé una temporada, tuve parálisis facial, estuve un par de meses fuera. A lo mejor por un poco de estrés o el trajín del trabajo, bueno, muchas La circunstancias. presión que había también. Y bueno, me dio parálisis facial, logré recuperarme, bueno, no totalmente, pero sí fue un golpe bastante grande. Pese a ello, o sea, no paramos, o sea, no había forma de parar. O sea, siempre se estaba en actividad, que ya una cosa y a otra, eh, full actividad. Em, a mí, o sea, nunca me refutaron o nunca me refutó el alcalde en el tema tal vez de trabajo. ¿Sí? O sea, bueno, y llegó a decirme igual, o sea, y usted en el tema de trabajo, o sea, yo no tengo que reclamar. Ajá. Y mire, muchas personas fueron sancionadas a lo mejor por indisciplina, puede ser, por llegar atrasados o por X circunstancia. Pero yo estuve todo el tiempo con él. O sea, y yo trabajé todo el tiempo al lado de él. Y nunca hubo problemas, o sea, yo cumplía lo que me correspondía, hasta más de la cuenta, tal vez. Apoyé con ideas en ciertas cosas, en algunas eran muy tomadas en cuenta, a lo mejor otras no, pero se hizo, o sea, un trabajo de la mejor manera y se logró sacar adelante la administración. No con eso quiero decir que yo haya hecho todo, ¿no? O sea, era un equipo, o sea, tuvo un muy buen equipo de trabajo y yo fui parte de ello, ¿no? Y en el lado de comunicación, siempre hubo la oportunidad de salir a los medios, ruedas de prensa, gira por diferentes medios de comunicación, prensa nacional, prensa internacional, bueno, un montón de cosas. Como digo, yo he hecho de la mejor manera con todas las autoridades o con todas las personas que he trabajado. He apoyado en el lado profesional, en el lado personal, en el lado humano, de la mejor manera. Y por eso, o sea, no he tenido problemas, me he mantenido en los cargos que he estado. Y por circunstancias de la vida también ha tocado salir. Y ahí estamos ahora en el lado personal, haciendo algunas cosas. Como digo, siempre hemos estado vinculados al arte, yo desde mi lado, mi esposa desde el lado de ella, pero siempre hemos hecho arte, ella a su manera, yo a la mía, pero creo que nos fusionamos ahí, ¿no? Hay algo que siempre Sí. nos une. Entonces, yo llevo haciendo comunicación alrededor de 25 años, más o menos, tanto en el lado de medios de comunicación, en el lado político, institucional, de lo que son municipios, el tema de la gobernación, y ya en el lado personal, o sea, he hecho cosas por mi cuenta, también muevo mis redes, por ahí me piden cosas algunas personas, ahora hay la oportunidad también de apoyar a la empresa Gómez Comunicaciones, que por cierto, un agradecimiento muy grande al ingeniero Wilson Gómez, es una muy buena persona, nos ha abierto las puertas para hacer proyectos con él. Le estoy apoyando ahora en el lado fotográfico y ahí continuamos igual haciendo patria. Le comento, Carlito, que esto ya está muy conversado. Vamos a sacar por lo menos, vea,
una agüita de puerco. Esto de repente no es para chumarse, sencillamente esto es para amenizar momentos como este, de poder compartir con los amigos. Voy a empezar que estamos promocionando aquí la bebida alcohólica, no bebida alcohólica. Esto es un macerado de mora de los Andes, agua de puerco. Bueno, usted como buen pillareño ya debe haber probado el agüita de puerco, Claro, desde luego. porque los otros compañeros, así amigos que entrevisto, quedan sorprendidos y dicen, oiga, ¿y esto de dónde me sale? Agua de puerco, una industria 100% pillareña. Carlitos, Muchísimas gracias. con agüita de Solo, puerco ya. gracias. Tiene su ¿Qué sabor. tal, ah? Ujú. Esto nos representa a nosotros ya como pillareños. Y usted se va a México y dice tequila, si está por Guaranda, pájaro azul. Pero en Píllaro, agua de puerco. Hemos conversado con Carlito ya más de una hora o hora y media, algo así, en un resumen de lo que es su historia, porque también es una grata enseñanza, muchas cosas que aprender como este señor Raúl Díaz, ¿no? Ujú. Oiga, hay personas que quedan grabadas en el corazón de uno y por eso es que uno siempre debe tener una buena actitud, ir dejando huellas que sean positivas, que siempre a nosotros nos recuerden, pero que nos recuerden para bien, porque muchas veces nos recuerdan con asuntos que no son tan gratos, pero cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de ir sembrando en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros espacios, esas huellas que quedan imborrables, que pasan de una generación a otra generación. Carlito, algo más que tenga que compartir con cada uno de nosotros. Bueno, un agradecimiento a usted por este espacio. Hemos conversado bastante. Nunca habíamos conversado con algún otro medio de comunicación, con otro periodista, con otra persona. Así tan ampliamente, ¿no? La trayectoria, en mi caso, mi persona, tal vez, si es que alguien se me escapó por ahí o con alguna empresa que he colaborado, pues que me disculpen, pese que creo que dije todo de los lugares que he estado. Igual, con usted ha habido una muy buena amistad. Le agradezco mucho igual por este tiempo que hemos conversado y de la misma manera felicitarle a usted. Sé que acaba de tener un título nuevo. Su pasión es el lado comunicativo, lo que es comunicación. Sé que hace un corto tiempo, pues, obtuvo un título en comunicación social y le felicito por ello y hay que continuar. Y esto nos apasiona, el tema comunicativo, nos gusta y hay que continuar. Hay que estar ahí y ahí, ahí. Ahora con el tema de las redes sociales, pues que es muy amplio, pero si es que uno quiere mantenerse en lo que hace, pues toca publicar y publicar Ajá. y continuar haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias, Carlitos. Ciertamente obtuvimos por allí para trabajar con el sudor de la lengua, se dice. Sí, es algo que a uno ciertamente nos apasiona y hubo en este caso la oportunidad y para no ser un empírico más, digo, no, también hay una forma de cómo uno profesionalizarse. Y hubo la oportunidad y había que hacer en este caso el esfuerzo. Mis amigos, por ahora no es más. Muchas gracias por permitirnos llegar a cada uno de vuestros hogares con este tipo de información que va siempre en pos del desarrollo de cada uno de los pueblos. Carlitos, sus últimas palabras. Bueno, agradecido con las personas que nos están mirando. Les he contado un poco de mi historia o casi todo, o sea, mi trayectoria y si se puede, pues, inspirar a otras personas, o sea, que sigan el lado comunicativo. Si les gusta la fotografía, pues Píllaro tiene muchos lugares bonitos para hacer fotos. Y de mi lado, o sea, yo siempre estoy haciendo cosas positivas.
no me meto en la vida tal vez de otras personas. Estoy en mi mundo, pero siempre contribuyendo a mi manera, ¿no? Tratando de hacer cosas igual a escala nacional, con muy buenos amigos que tengo en Quito y también con la prensa de lo que es Ambato y Tungurahua, pero siempre haciendo cosas en positivo y con ese sentido de pertenencia de nuestro cantón, queriéndole a Píllaro. Carlitos, Dios le pague, muchas gracias. Ahora te invitamos a ver la entrevista realizada al maestro en las caretas de la Guerrada Pillareña, Santiago Zurita.